Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Holman García. Él es miembro del Partido Ciudadanos por la Libertad de Nicaragua. Bienvenido, Holman, ¿cómo estás? No lo escucho. Estamos problemas técnicos en producción. Como siempre te digo, Colina, me sabotean cuando estoy hablando. Pero bueno, vamos a tener justamente, como les comentaba, de Nicaragua a Holman García. Bienvenido, Holman, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto, mucho gusto, y buenas tardes a todos los televidentes de este gustado programa. Buenas tardes, Holman, bienvenido a Contrapoder 3.0. Bueno, fíjate que hay un tema que desafortunadamente, ¿no?, me parece que ha sido bastante ignorado por los medios de comunicación, y es el tema de Nicaragua. Y mucho se afianza esto mucho más por lo que está sucediendo en Cuba en estos momentos, que agradecemos ahora la cobertura que se le está dando, pero a Nicaragua no la podemos dejar de un lado. Quiero que nos expliques un poco a la audiencia que quizás no está tan informada sobre lo que sucede en Nicaragua, Holman, qué es lo que ha estado pasando en los últimos días, en las últimas semanas, por parte del régimen de Daniel Ortega. Sí, efectivamente en Nicaragua estamos viviendo un contexto muy difícil y súper represivo. La principal fuerza opositora de este momento, que es Alianza Ciudadanos por la Libertad, tiene hasta la fecha varios de sus precandidatos presidenciales detenidos, y un sinnúmero de dirigentes políticos opositores también están siendo retenidos e investigados por presuntos actos en contra de la dictadura. El régimen de Daniel Ortega ha creado desde la Asamblea Nacional un sinnúmero de leyes y utiliza los diferentes poderes del Estado que son coactados con ellos en contra de toda la oposición. Hasta el momento lo que se está haciendo es totalmente un cerco contra cualquier intento de poder tener unas elecciones libres y transparentes, precisamente porque lo que ellos están apostando es a un mega fraude electoral el 7 de noviembre, y a la única opción política opositora que queda vigente en este país, que es Alianza Ciudadanos por la Libertad, se le ha creado totalmente lo están prácticamente asfixiando, al punto de que no solo es el tema de los precandidatos, sino que incluso el tema económico. Por ejemplo, para las campañas electorales en Nicaragua es normal y es bastante común de que los partidos políticos soliciten préstamos a las instituciones financieras, y hasta el día de hoy incluso eso no se ha podido lograr, precisamente porque hay amenazas directas a la banca privada de que no le genere ningún tipo de crédito. A esto también hay que sumarle que ya teníamos alrededor de 130 presos políticos que son estudiantes en su mayoría, o líderes de cada uno de los departamentos y municipios de Nicaragua, que están cumpliendo condenas de manera arbitraria e ilegal por procesos totalmente viciados. Aquí tenemos un sinnúmero de presos políticos de que fueron acusados de robos con agresión o cualquier otro delito que la dictadura les ha inventado. Y además no se puede. Hoy casualmente, hoy 14 de julio es el Día de la Bandera de Nicaragua, y por ejemplo sacar una bandera en nuestro país es delito. A las afueras de las instalaciones en las que me encuentro en este momento hay policías y parapolicías que sencillamente te detienen. Aquí en la sede del Partido Ciudadanos por la Libertad, a todo el que viene le piden la cédula de identidad,
y no haya ningún garantía de que puedes protestar libre y pacíficamente en las calles porque sos objeto de una retención de parte de la policía de la dictadura. Es un contexto muy difícil el que estamos viviendo en este momento, y a esto también hay que sumarle la grave crisis económica que ha llevado del 2018 hasta la fecha y que está causando incluso que muchos jóvenes de unos meses para acá, al ponerse peor lo que es la crisis política, estén emigrando principalmente a países como Estados Unidos o España o Panamá, pues, que es lo más cercano junto con Costa Rica y Honduras, y a lo que está apostando precisamente el régimen es a lograr un fraude electoral el 7 de noviembre. Ahora bien, Holman, ¿hay algún candidato presidencial que no haya sido apresado por el régimen de Ortega? ¿Hay alguno que no haya sido apresado, colocado en la cárcel, como lo han hecho con los candidatos que todo el mundo ya conoce? Los precandidatos que están hasta el momento detenidos son los que en las encuestas, en las diferentes encuestas que se realizaron, marcaban una tendencia muy alta en cuanto a la aceptación de la ciudadanía. Entonces, estos candidatos fueron los que el régimen de Daniel Ortega se encargó de crearles leyes y de enjuiciarlos, y están condenados. La única opción política, y eso no lo digo yo por ser parte de Alianza Ciudadanos por la Libertad, sino que la misma comunidad internacional reconoce de que la oposición, la verdadera oposición nicaragüense, se aglutina a través de Alianza Ciudadanos por la Libertad, que establece una alianza, en este caso política, con un partido regional de la Costa Caribe y con una agrupación social y política a raíz del 2018, que es la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. En este momento hay dos precandidatos todavía inscritos en Alianza Ciudadanos por la Libertad, que es Noel Vidaurre y Américo Treminio. Ellos hasta el momento no han sido detenidos ni se le han generado alguna serie de cargos. Son los únicos que al partido le quedan. Hace algunos días la doctora María Asunción Moreno, que es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, expresó sus deseos de participar en el proceso de preselección de candidatos, e inmediatamente al día siguiente ya tenía un citatorio de la Fiscalía para hacer presencia, e incluso pues ella no hizo presencia y fueron a allanar su vivienda. Hay otros partidos políticos que se hacen llamar de oposición que sí tienen precandidatos y han hecho sus sistemas internos de elección, pero para la ciudadanía en general y para los que conocemos quién es opositor y quién no en este país, pues nos podemos dar cuenta que en su caso son partidos colaboradores del régimen, y te puedes dar cuenta que en esas actividades de esos otros partidos no vas a ver ningún tipo de asedio, e incluso las trabas que le han puesto a la Alianza Ciudadanos por la Libertad no se las han puesto a esos otros. ¿Qué partidos son esos, Holman? ¿Qué partidos son esos? Por ejemplo, el PLC, el Partido Liberal Constitucionalista, es uno de los partidos que la ciudadanía está muy clara, pues, de que representan un brazo colaborador del régimen. Sus diputados dentro de la Asamblea Nacional de Nicaragua votaron a favor de las reformas electorales que fueron duramente cuestionadas por la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales, y que incluso hace un par de días, o ayer mismo, perdón, fueron desvisados muchos de los miembros de la Asamblea Nacional, y extraoficialmente conocemos que algunos son de la bancada del PLC. Ahora bien, Holman, la ciudadanía, ¿cómo ha recibido y qué opina, qué dice, o cómo están sintiendo la detención de los precandidatos de la alianza? Y entonces, ¿qué piensan de las elecciones? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué piensan hacer para enfrentar al régimen de Ortega? Precisamente muchos hemos apostado a la vía electoral. En Nicaragua, con relación, por ejemplo, al caso de Venezuela, donde ya se agotó o algunos partidos políticos de oposición optan por no participar, acá en Nicaragua estábamos claros después del 2018 que teníamos una oportunidad por la vía cívica, y que tenemos una oportunidad por la vía cívica de salir de la dictadura. Obviamente el contexto ha marcado una pauta muy fuerte, y lo que el régimen ha intentado hacer es que sean en este caso el partido político de oposición más reconocido, donde se aglutina la mayoría de la ciudadanía, el que desista de participar. Todos estos mecanismos de presión, eso es el fin que han tenido. La ciudadanía, con total franqueza, les tengo que decir de que
hay un clima de temor, de terror, cuando ven de que capturan a precandidatos presidenciales o a figuras de la oposición, y entonces la ciudadanía se pregunta si eso hacen con personas del contexto político y social, ciertamente de un nivel tal vez un poco más representativo, ¿qué no pueden hacer con las demás personas o líderes dentro de los departamentos y los municipios? El régimen ha apostado a la abstención, a crear un ambiente donde la ciudadanía se desmoralice, donde pierda la esperanza y donde se decida no participar en las elecciones de noviembre, precisamente porque la abstención a ellos los beneficia. Entre más la gente esté desinteresada de participar en las elecciones, eso beneficia únicamente a la dictadura, de que podría, en todo caso, si no participa la mayoría de la población nicaragüense, ellos sencillamente con su bajo porcentaje que tienen real como partido de un 20-25%, declararse ganadores en unas elecciones que están siendo totalmente cuestionadas y que han venido totalmente cuestionadas desde una reforma a la ley electoral 331, que lo único que vino a hacer fue a empeorar el deplorable sistema electoral que ya tenía Nicaragua. Y hacia vaya mi próxima pregunta, Holman. Con estos niveles de popularidad tan bajos que estás hablando del régimen de Daniel Ortega, ¿no? ¿Realmente ha logrado la oposición, independientemente de, bueno, de todas las irregularidades que has denunciado acá, este rechazo tan alto a Daniel Ortega significa que la oposición realmente ha capitalizado? Porque eso no siempre es el caso. A veces rechazan al régimen, pero también rechazan a la oposición. Entonces, ¿en Nicaragua sucede esto o la oposición se ha sabido capitalizar ese descontento? No, efectivamente, como oposición han habido muchos problemas. Anteriormente habían o se visualizaban dos plataformas, que era la Coalición Nacional y por otro lado se creó Alianza Ciudadanos por la Libertad. En un momento, según la ley electoral de Nicaragua, se pueden hacer alianzas entre partidos políticos legalmente constituidos. La Coalición Nacional tenía un partido, que era el Partido Restauración Democrática, y Alianza Ciudadanos por la Libertad tiene al Partido Ciudadanos por la Libertad. Entonces se quiso en algún momento hacer una alianza electoral, fecha calendario, no recuerdo exactamente en este momento, pero creo que fue en mayo o en junio, para juntar a estas dos plataformas que tenían simpatía o cierto nivel de representación y responder a lo que precisamente me preguntás, porque ya había una crítica muy generalizada de la población hacia los sectores de oposición porque no miraban unidad en la acción o no miraban que estas plataformas trabajaran en conjunto y que definieran, por ejemplo, temas de precandidatos, temas de planes de gobierno o temas de acciones en conjunto. Y se hizo el intento de juntar a estas plataformas para responder a la ciudadanía a través de hechos y decirle, esta es la plataforma donde estamos todos unidos. Lamentablemente la Coalición Nacional tiene o tenía, pues, porque desconozco qué ha pasado hasta el momento con ellos, grupos que realmente no estaban con ninguna buena intención, y ese fue el caso del Partido de Restauración Democrática. A pesar de que hubo un intento de negociación para que se juntaran ambas plataformas, al final no se pudo hacer una alianza electoral y poco después nos pudimos dar cuenta que efectivamente no hubo ninguna buena voluntad del otro partido, y eso conllevó incluso a que les quitaran la personería jurídica y que hoy anden detrás del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es el partido del régimen, buscando cómo les retomen esa personería jurídica. Igualmente otros sectores dentro de la Coalición Nacional que no actuaron de la mejor manera o con el interés de mostrar. Hoy por hoy, desde el punto de vista electoral, la única opción, como les digo, que tenemos en Nicaragua, y que no lo digo yo por ser miembro, pero sí muchos lo reconocen, incluso a nivel internacional, es la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Que falta mucho trabajo, sí, estamos más que claros de que hay que llegar más a la ciudadanía y que vean que esta es la opción en este grave contexto que tenemos, pero sí de alguna u otra manera tenemos que responder al contexto con acciones concretas. Ahora bien, Holman, ¿qué les hace pensar que un régimen como el de Ortega, que obviamente agarra y mete preso a los candidatos, a los precandidatos que tienen mayor opción, que encarcela a los que salen a protestar, qué les hace pensar a ustedes que con una elección o participando en una elección van a sacar al régimen de Ortega y no más bien van a legitimarlo? Porque si hay un tirano que mete preso a todo el mundo, ¿qué les hace pensar que pueden ganar y que él les va a reconocer ese triunfo? Sí, efectivamente, ese es uno de los cuestionamientos que muchas personas se hacen y se nos hacen,
porque hemos llegado al punto de incluso de pensar en no participar, es decir, sobre la mesa está la opción de no participar, no es algo que no se ha descartado. Con el calendario actual vigente se van midiendo los tiempos, por ejemplo, entre el 28 y el 2 de agosto es la presentación de las listas de candidatos a diputados en todos los niveles y el presidente y vicepresidente de la República. Entonces, en ese momento, incluso se ha explicado mucho de que si viene, por ejemplo, una inhibición en masa de figuras potables en municipios y departamentos, obviamente se tendrá que tomar decisiones ya como la que vos estás planteando de no participar y dependiendo incluso también de la presión internacional que se ejerza, pues porque hemos visto cómo la OEA ha sesionado extraordinariamente y se han hecho un sinnúmero de sanciones. Hoy, por ejemplo, el Canadá sancionó a 15 funcionarios del régimen y entre otras cuestiones, y entonces habrá un momento, pero en este momento, hoy 14 de julio, todavía no es la decisión de no participar. Nosotros apostamos a generar una mayor presión desde los mecanismos internacionales y también internamente de la presión incluso, porque estamos más que claros que lo que el régimen le teme es a un voto masivo. Aunque ellos controlen la estructura electoral, aunque ellos hayan hecho fraude, porque no sería el primer fraude que hagan en Nicaragua, ya han hecho otro en otros años, ellos saben de que con un voto masivo ellos no pueden robar de la misma manera, y por eso es que han sembrado miedo y terror precisamente para que la gente se desmoralice y diga, no voy a participar, no encarcelan a los precandidatos de la oposición y entonces generar temor. Y hasta cierto punto lo han logrado, porque usted encontraba ahora en un contexto muy difícil de que en las leyes que ellos establecieron, por ejemplo, ahora te hablan de que toda la estructura electoral tiene que ser 50% varones y 50% mujeres por ideas de la vicepresidenta que nosotros tenemos aquí en Nicaragua, Rosario Murillo. Entonces ahora toda la estructura electoral es 50% hombres y 50% mujeres, e incluso hasta ellos mismos se les dificulta, porque nosotros nos damos cuenta de que tampoco ellos tienen el suficiente capital humano de decir que van a poder lograr esa estructura electoral. Han creado un sinnúmero de mecanismos, pero hoy por hoy te contesto en altas voces, no es el momento todavía de decir que no vamos a participar, aunque sí estamos claros que el contexto es muy difícil. Bueno, esperemos que realmente en Nicaragua sean viables estos mecanismos democráticos y que puedan sacar al régimen por estas vías. Si no, bueno, ya sabemos que la única vía que queda es la otra. Muchas gracias, Holman, por habernos acompañado en Contrapoder 3.0. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Era Holman García, activista o miembro de la coalición o del Partido Ciudadanos por la Libertad. Partido Ciudadanos por la Libertad, quien está hablando un poco sobre la situación en Nicaragua, ¿no? Un país donde van a unas elecciones en noviembre y han metido preso a por lo menos 4 o 5 de los precandidatos más importantes. Pero están evaluando si deciden participar o no. Yo no participaría si tuviera a los precandidatos encarcelados. Pero bueno, es una opción que se maneja y es lo que estaba hablando Holman con nosotros. Eso ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, en Factores de Poder, que definitivamente el canal de la información duele a quien le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.